¿Cómo estamos, iglesia, en esta tarde? Amén. Me dan ganas de darle un abrazo. Lo hemos hecho y siempre es una bendición poder estar juntos en la casa de Dios. Amén. Hoy termino la serie que he estado compartiendo. Nuestro hermano David Aguilar compartió uno de los primeros temas, nuestro hermano David de León. Y ahora un servidor quiero concluir con esta hermosa serie, acércate más a Dios. Acércate más a Dios. Yo quiero, antes de abrir su Biblia, que le diga al que está a su lado: mantente cerca y conectado a Dios. Nos conviene. Mantente cerca y conectado a Dios. Amigo que está con nosotros en esta tarde, si yo le puedo dar uno de los mejores consejos en mi vida, yo le diría: manténgase conectado con Dios. Vale la pena. Vale la pena. En este 8 de agosto, que si Dios nos permite, estaremos cumpliendo 24 años de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Yo llegué una tarde, un domingo, por invitación de mi madre a la iglesia. El servicio ya se estaba concluyendo y llegamos un servidor, mi esposa, y esa tarde el Señor hizo algo extraordinario. Nos quedamos ahí en el templo en un servicio que acababa a las 5 de la tarde. Nos quedamos ahí y a la 1 de la mañana increíble, ¿no? A la 1 de la mañana Dios estuvo obrando en la vida de tantas personas que estaban llegando al templo, porque al mirar lo que Dios estaba haciendo en gente que no iban a la iglesia, pero estaban teniendo un encuentro con el Señor. Y empezaron los familiares a hablarle a sus familiares, amigos y todo, y empezó a llegar gente nueva a la iglesia porque había un mover sobrenatural. Yo creo en el mover sobrenatural de Dios en estos días, en estos tiempos. Dios hace la obra. Nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso, compartir la palabra, pero el que transforma vidas no es uno, es el Señor. Y en esa tarde nos mantuvimos ahí en el altar adorando, dándole gracias a Dios, reconociendo nuestra necesidad del Señor. Y a la 1 de la mañana yo levanté mi mano, tuve el privilegio de ser el primero y decir: yo quiero ser bautizado y entregar mi vida a Cristo en esta misma noche, en esta misma tarde. Y bueno, la iglesia no esperaban eso, pero los planes de Dios así estaban. Y un 8 de agosto empezaron a llenar la pila. A la 1 de la mañana se llenó como a las 2. Nos fuimos a la casa me quedaba una cuadra. Nos fuimos a traer ropa, nos regresamos y por ahí 1:30, 2 estábamos siendo bautizados en el precioso nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados y experimentando una vida transformada por el poder glorioso del Señor. Por eso, si usted me oye a veces predicar aquí con mucha pasión, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Me emociono de saber que el Dios al cual yo sirvo tiene tanto poder que puede en unas horas o en un minuto tocar el corazón de un hombre que no tenía planes ni propósitos de estar en un lugar como este, pero el Señor hace la obra. Y a partir de ahí el Señor ha traído bendición y paz a nuestras vidas. Así que si hay un consejo que yo le puedo dar es este: mantente cerca y conectado a Dios. Y vamos a la palabra del Señor. Juan 15, versículo 1 al 7. Encontramos una hermosa escritura, un pasaje bíblico. Jesús había estado ya con sus discípulos compartiendo algo muy íntimo en lo que le llamamos la cena del Señor. Había lavado los pies de sus discípulos y se estaba preparando era la última semana en que el Señor iba a entregar su vida. Pero había algo en el corazón del Señor y era todo lo que Él pudiera dejarles en el corazón a sus discípulos para que ellos se mantuvieran firmes en el propósito que Él los había llamado. Y en ese caminar, cuando ellos salen de ese aposento alto donde habían estado, en ese lugar compartiendo la cena del Señor, salen y en el camino yo me imagino ver al Señor viendo la planta de la vid y viendo esa hermosa planta. Cuando vamos para acá rumbo a San Quintín hay mucho viñedo y se ve preciosa esa planta, y me imagino a Jesús aprovechando la oportunidad para darles esta gran enseñanza
a sus discípulos, que hoy en este día quiero compartírselas con todo mi corazón. Dice Juan 15:1-7: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Ahí está la tarea de todos nosotros: permanecer en Él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como la rama que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y todos vamos a decir fuerte el verso 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pidan lo que quieran. Entonces, con esto le digo, vale la pena estar cercas y bien conectados a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Estamos listos para recibir tu palabra. Danos, Señor, un corazón y una mente abierta para recibir el consejo de tu palabra, y que traiga edificación y bendición a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo también por el internet. Señor, sea de bendición a sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, iglesia, pero grite un fuerte gloria a Dios. Todos sabemos la importancia que tiene el hecho de permanecer en comunión con Dios. Tiene una gran importancia. ¿Y qué decir de los beneficios? Porque los beneficios son muchos. Y yo puedo hablarle desde el punto de vista de mi experiencia personal con Jesús, antes de no conocerlo y ahora que le conozco. No soy una persona perfecta, no lo soy en ninguna manera, pero sí le puedo decir, hay una gran diferencia. Yo siempre he dicho que el camino del Señor es de valientes, y el camino del Señor no es fácil, pero es seguro. Alguien diga amén a esto. No es fácil el camino del Señor, pero es lo más seguro. Así que a veces sí siente uno tirar la toalla, a veces uno siente que bueno, tantas cosas que te llegan emocionalmente, pero de repente te das cuenta que a dónde iremos, como dijo aquel hombre, a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces es importante entender no solamente la comunión con Dios, que tiene un propósito sumamente importante en nuestras vidas, los beneficios que esto trae también, y el crecimiento tan notable que nos da cuando nosotros permanecemos conectados con Dios y estamos cerca de Dios. Yo quiero decirle, iglesia, si usted tiene relaciones buenas de amigos, compañeros, familiares, que esas relaciones lo han llevado a usted a ser una mejor persona, no las pierda, por favor. Vale la pena conservar toda buena relación que nos lleva a mejores, ya sea niveles de fe, de confianza, de carácter, porque hay personas que nos ayudan a ser mejores personas, ¿verdad que sí? Bueno, yo quiero decirles, si hay personas que son de bendición a nuestras vidas, cuánto más nuestro Dios nos bendice y fortalece y nos da el mejor carácter que necesitamos para este tiempo y para servir y ser de bendición a los nuestros. Así que con esto quiero decir, la importancia de las conexiones son grandes, porque cuando tú logras tener una buena conexión, cuídala, manténla. Sé diligente en esto, porque esto te va a ayudar a que sigas adelante y logres cosas importantes en tu vida. Y esto es lo que me lleva a mí a compartirles en este último mensaje de esta serie, acércate más a Dios, el consejo de decirte, mantente cerca y conectado a Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios en su corazón tenía el propósito de disfrutar una relación cercana e íntima con el hombre. Amén. Y no solamente cercana, sino en su corazón está el deseo de bendecirnos a manos llenas. La palabra nos dice en Génesis 1:27, por darle un trasfondo, dice la palabra: y Dios crió al ser humano a su imagen. Amén. No venimos del mono, no sé, al menos yo no.
Lo crió a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los crió y los bendijo con estas palabras. Y esto me impacta porque no solamente el Señor buscaba esa relación con el hombre, sino también el bendecirlo a manos llenas. Y les dice: sean fructíferos y multiplíquense. Esto es una gran palabra para usted y para mí. Si hay algo que sucede en la vida de toda persona que mantiene una relación cercana, íntima, conectada con Dios, es que Dios comienza a hacer de esa persona una persona fructífera y una persona que se multiplica. Todo lo que toca, todo lo que emprende, todo lo que hace, Dios lo bendice, Dios lo favorece, Dios lo ayuda. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente inagotable de vida. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Dios siempre ha querido y quiere lo mejor para usted y para mí. Voltea con tu vecino y dígale: Dios quiere lo mejor para ti. Pero ¿sabe qué, iglesia, amigos? El problema es que el hombre en su necedad opta por tomar decisiones que lo separan, lo apartan o lo alejan de Dios. Somos cabezones, ¿verdad que sí? Por algo Dios nos llama ovejas, porque cuando ha visto una oveja en el circo brincando y haciendo cosas ahí, porque la oveja no se deja. Le dices: dale por acá y se va por allá. Es torpe por naturaleza. Por eso necesitamos mantenernos conectados al buen pastor, porque si no estamos conectados al buen pastor, vamos a tomar decisiones y caminos que no nos van a llevar a un bienestar. Pero si nos mantenemos conectados al buen pastor, nuestra vida irá por buen camino y Dios se va a encargar de llevarte a pastos verdes y bendecir tu vida a manos llenas. Conviene estar conectados al Señor. Por eso te animo en esta tarde al cierre de esta serie tan importante de estar conectados y cerca de Dios, que entendamos que desconectados de la voluntad de Dios no nos conviene estar. Tanto para uno como padre de familia, yo reconozco y le doy todo el crédito al Señor, que si no fuera por mi relación con Dios, hermanos, ¿dónde estarían mis hijos? ¿Dónde estaría mi matrimonio? Pero Dios nos ha ayudado, Dios ha sido bueno, y cuando hemos sentido no poder, nos volvemos a conectar y acercarnos más a Dios, y empieza a fluir revelación, gracia y favor de parte de Dios, y lo que parecía imposible para nosotros, Dios comienza a hacerlo posible, porque así tan simple, parece una cosa sencilla, parece algo, hermano, pero sucede cuando tú te acercas a Dios. Dios bendice. Por eso la palabra es clara y nos dice en Juan 15:5: porque separados de mí, nada podéis hacer. Con eso está claro. O sea, nos desconectamos de Dios y perdemos la bendición. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hay gente afanada, turbada, preocupada por tantas cosas, pero pierden lo más importante. ¿Y sabe por qué? Porque no se aseguran de que el Señor sea parte de todo eso. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La realidad es esto, querida iglesia. Las cosas están así. Mire, Dios ha hecho todo perfecto. Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Dice Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es lo que dice la palabra en Eclesiastés 7:29. Con esto le hago ver el cuadro de cómo es que nosotros optamos por hacer lo incorrecto. Miramos el mal por todas partes: cárceles llenas, familias desintegrándose, la depravación moral en todo su apogeo, ¿verdad que sí? Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Antes la gente, cuando andaba mal moralmente, se escondían. Ahora lo presumen. Es un orgullo. El hombre ha llegado a ese punto de depravación. Y sabe que esto no es nuevo. La palabra del Señor lo enseña. Porque cuando el hombre se desconecta con Dios, cuando el hombre se aleja de Dios, déjele digo algo: somos terribles. No le gustó eso, pero somos terribles. El hombre alejado de Dios es terrible. Es muy clara la ausencia de Dios en los hombres
hoy en día. Mire lo que dice Romanos 1:21 y déjele doy este panorama para que vea lo que la Biblia dice respecto a esto. Dice la palabra en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento, y por tu pensar y por tu sentir y por tu creer estás donde estás, cometiendo un error tras otro, tomando malas decisiones y afectando lo más precioso que Dios te ha dado. Y aunque no digan amén, como dijo la viejita, así es. Ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido, lleno de oscuridad su corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, porque cualquier cosa en su razonamiento. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra natural, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tantas cosas, por la perversidad del hombre. Y como ellos no aprobaron tener, ahí está el problema, no aprobaron el tener en cuenta a Dios. A Dios se le tiene que tener en cuenta en todas las etapas de tu vida, desde tu mocedad, desde el niño más pequeño hasta el adulto más viejo. Dios debe de ser el centro de tu vida, de tu corazón. Porque si te desconectas de Él, si te alejas de Él, nos vamos a desviar. Lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Ahora ya con todo esto me dirá, como que desconectarnos con Dios, de veras que sí. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este cuadro es un cuadro perfecto de la situación en la que pasa el hombre cuando se desconecta y vive alejado de Dios. Es una situación clara del daño y de la destrucción que acarrea y el precio que se paga por estar lejos del Señor. Y eso es lo que pasa hoy en día. Es que el diablo ha cegado al hombre con las cosas de este mundo, a tal punto que se encuentra desconectado con Dios y lleno de pecado. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que han separado a Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado siempre va a ser una barrera entre Dios y el hombre. Por eso Cristo tuvo que venir, Dios mismo encarnado, tuvo que venir para pagar el precio y tumbar esa pared intermedia que nos separaba de nuestra comunión con Dios. Por eso el que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso, iglesia, conviene abrir el corazón, amigo, abrir el corazón a Jesús. Porque Jesús rompe toda barrera y te va a dar acceso a la misma presencia de Dios. Y lo que era imposible para ti, esto me encanta, porque algunos padres decían: ¿cómo va a cambiar mi hijo? ¿Cómo será posible que cambie mi hija? Déjame decirte, sí, humanamente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Dale alabanza a Jesús en esta tarde. Es que
es que, iglesia, todo lo que se desconecta de su fuente se muere. Tienes que tener bien en claro esto. Todo lo que se desconecta de la fuente principal, que le da fuerza, que le da identidad, que le da seguridad, que le da todo, si se desconecta de su fuente principal, se muere. La misma naturaleza nos hace ver esto claro. Si un pez se desconecta del agua, ¿qué va a suceder con él? Se muere. Pobre Mimo, ¿verdad? O Memo, ¿cómo se llamaba? Mimo, eso. Si un árbol se desconecta de la tierra, de inmediato empezará a marchitar. Y es por eso que Jesús aprovecha en su camino con sus discípulos a darles esta enseñanza tan importante acerca de la vid verdadera. Porque viendo ese panorama y viendo quizás esa planta, le dice el Señor: miren, ven estos ramos de uva que colgaban. Yo me imagino unos ramos preciosos colgando ahí. Dice: si estas ramas que están dando este fruto se desconectan de la vid, del tronco principal, entonces se va a secar y no habrá fruto. Pero si se mantiene conectadito al tronco, a la vid, entonces el fruto será abundante. Y ¿sabe qué? Aún Dios lo va a podar más para que dé más fruto. Eso es lo que sucede en una persona que sigue adelante, a pesar de pruebas, de dificultades, sigue dando fruto, se mantiene conectado, cerca de Dios, buscando al Señor en todo tiempo, anhelando más estar en su presencia, deseando los atrios de Jehová. Eso es lo que Dios hace en una persona que se mantiene conectada. Dile que está a tu lado: no te desconectes, mantente cerca, porque luego te vas a secar. Y un cristiano seco se ve feo. Seco, seco, seco. Eso es lo mismo, querida iglesia, en lo espiritual. Si un cristiano se desconecta de Dios, se va a comenzar a marchitar espiritualmente. Se nota la diferencia cuando un cristiano está desconectado o cuando está bien conectado con Dios, ¿verdad que sí? Mi esposa nota luego cuando yo me estoy desconectando, porque vive ahí conmigo las 24 horas del día. A ella le conviene que yo esté conectado, a ella le conviene que yo me conecte bien con Dios. ¿Por qué? Porque la bendición la recibe ella y mis hijos. Alguien diga gloria a Dios. Se nota cuando un cristiano se desconecta de Dios. La desconexión con Dios, crudamente, iglesia, nos expone a la oscuridad. Así tan cruel, así tan feo es cuando un cristiano se desconecta, se expone a la oscuridad. Esa desconexión con Dios nos puede llevar a una ruina espiritual. En el Antiguo Testamento me encanta esta historia porque me hace ver a la perfección el precio que se paga cuando uno se desconecta de Dios. Y hay infinidad de razones que te puedan desconectar con Dios. Infinidad de razones, porque a veces lo que alguien puede ver como bueno puede ser un mal para él. A veces Dios te da, a veces Dios te bendice, a veces Dios te da favor y gracia y empiezas a crecer, a desarrollar y a hacer tantos proyectos y empieza a irte bien. Pero cuidado, nunca. Por eso Dios siempre, en toda etapa y en todo tiempo, es importante que Él sea parte de nuestras vidas. Y este es el caso de un rey, del rey Usías. Mire lo que dice en 2 de Crónicas 26, el verso 5. No tengo tiempo para toda la historia, pero déjele, doy algunos versículos. El verso 5 dice: y persistió. Diga conmigo: persistió. O sea, este hombre dijo: yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero servir bien a Dios, quiero que me use. Y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, cuando él estuvo buscando de Dios, cuando él estuvo conectado con Dios, dice: en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué sucedió? Él le prosperó. Él le prosperó. Y mire hasta qué punto dice el versículo 8: y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y nada de malo con eso. Pero el problema es que algunos están en el altar y buscando de Dios cuando vienen crisis y problemas a su vida. Y nada de malo con eso, qué bueno, porque ¿a quién iremos? Pero el problema es que cuando cambia esa situación y empiezas a vivir tiempos de bendición y de prosperidad y te está yendo bien y hay economía y la familia y todo está bien, empezamos a menguar en nuestra pasión y devoción por el Señor. Pues estoy muy bien, pues todo está en control, tengo buena casa, tengo dinero. Amén.
Y empezamos a descuidarnos. Y mire lo que sucede con este rey. Verso 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero aquí está, de un verso al otro cambia totalmente la vida de este rey. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta cómo termina este rey: con lepra, llagado, alejado de su familia. Uno de sus hijos tiene que tomar el reino. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos desconectamos y nos alejamos de Dios, iglesia, no nos va bien. Así que mejor deja que Dios venza. Mejor irá. Es que dice al pastor, entonces que Dios pide mucho. Lo pide todo. Todo. O me amas o no me amas. Amén. O frío o caliente. Pero tibio no. Frío o caliente. Y si vamos, iglesia, a ver un mover precioso de Dios en esta casa, en este lugar, va a ser con gente que esté apasionada por el Señor, que entiende y sabe que si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios, que aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz, por Él estamos aquí, por Él tengo fuerza, por Él tengo vida. Y si voy a servirle con todo el corazón. No comparte del corazón, con todo el corazón. Es una diferencia, iglesia, cuando estamos bien conectados con Dios. Se deja ver. Dios está en control de todo y somos prósperos. Dios nos bendice y nos ayuda. Mire lo que dice el Salmo en el verso 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores. Hay gente que va a buscar desconectarte de Dios. Hay gente que va a decir: eres un religioso. Ay, ya van a la iglesia otra vez. Pues ¿qué les dan ahí? Amén. Qué santurrones. Imagínense las hijas de Sara, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Les van a salir alas? Pero ¿sabe qué? Hay bendición. Es que no. Hay una diferencia cuando estamos conectados con Dios. Dice: ni andan con pecadores ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. ¿Y qué dice al final? Y prosperan en todo lo que hacen. Alguien dele alabanza al Señor en esta hora. Prosperan en todo lo que hacen. Oh, ¿valdrá la pena, iglesia, amigo, mantenernos conectados y cerca de Dios? Claro que sí. Claro que vale la pena. Las cosas funcionan de acuerdo, las cosas funcionan conectadas a su fuente. Amén. Y cuando están conectadas a su fuente, van a funcionar de acuerdo a su diseño. O sea, ya Dios te dio propósito. Ya Dios puso en ti talentos. Ya puso en ti Dios habilidades, pero para que eso brille y sea usado en su mayor potencial, necesita estar conectado a la fuente, porque si no, el rendimiento no se va a dar. Porque todo fue diseñado en el propósito de Dios y para su fin. Gloria a Dios. Tan solo imagínese una licuadora, una aspiradora, una grabadora, cualquier cosa. Si usted no la tiene conectada, no va a funcionar. Usted necesita conectar la lavadora para que funcione con el propósito de que su ropa quede limpia. Amén. O sea, puede tener muy buenos propósitos ese artefacto, pero si no está conectado, ¿de qué le sirve? ¿Y de qué serviría, iglesia, que tus habilidades, tus talentos, tus dones y todo lo que Dios te ha dado no sea usado o no se conecte, o más bien dicho, no se logre el propósito para lo cual Dios lo diseñó? Mire, le voy a poner de esta manera: algunos de nosotros éramos buenísimos cuando andábamos en las cosas del mundo. Lo dábamos todo por todo.
Amén. Algunos, no hombre, nomás le movían un poquito ahí, le picaban las costillas y luego echaba reparos y no te metas conmigo porque, amén. Los que andaban en pandilla lo daban todo por sus compas. Amén. Los del equipo de fútbol no se diga. Nomás le metían el pie a uno y ahí viene todo el equipo, puros héroes. Pero venimos al camino del Señor y se desconectó la licuadora. O sea, ya no cumple su propósito, ya no brilla con sus dones y con sus talentos. Esa valentía y esa entrega y esa determinación se le fue. Oye, es que yo vine a alabar a Dios. Sí, venimos a alabar a Dios, pero ¿sabe qué? También venimos a servir a Dios. Venimos a servir a Dios. Dios espera de ti, espera de mí que demos fruto. De que le digo algo, si hay algo que trae gloria a nuestro Dios, es el fruto que pueda haber en ti. No hay otra cosa. Si tú quieres realmente que Dios se sienta complacido en tu vida, a Él le encanta que le alabemos, a Él le encanta que le adoremos, pero si hay algo que a Dios le da gloria, es cuando tú eres una persona que da fruto. Por eso Jesús le estaba diciendo a sus discípulos la enseñanza de la vid y los pámpanos, que estén conectados, porque dice, para mí me interesa mucho que se mantengan conectados, porque es la única manera en cómo ustedes van a poder dar fruto. Si se desconectan, el fruto se pierde, no se va a dar más. Y necesitamos mantenernos conectados. Pedro entendió esto y le doy un ejemplo. Pedro se mantuvo caminando en el agua mientras sus ojos estaban conectados con el Señor. Dice el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mire qué tremendo Pedro, ¿verdad? Oye, pues yo veo que tú caminas sobre el agua, algo sobrenatural, pues yo también quiero hacer lo mismo. Tal vez el maestro, también el alumno quiere ser. Y nada de malo en eso, dice el Señor. Pues aviéntate, Pedro, aviéntate. Sí, le dijo el Señor, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. Y por el costado, dice aquí en esta versión, yo me imagino a Pedro como a tientas, como funcionará o no funcionará. Y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio, y aquí está el problema, cuando vio, diga conmigo, cuando vio. Hay cosas, iglesia, que Dios no nos llamó a ver. Amén. Porque hay gente que se desconecta de Dios cuando ve cosas que emocionalmente le afectan. El otro día yo estaba viendo las noticias y todo, y me dijo mi esposa, mejor deja ahí, deja de ver eso, porque ella con un ratito ya estaba mareada. Te vas a desanimar, o sea, y sí, tiene razón. Ahí por eso estamos soñando y viendo un montón de cosas, porque estamos conectados a cosas que no. Cuando vio, hay cosas, mire, donde mejor tápese los ojos y diga, no quiero ver eso. Y a veces también los oídos. No quiero oír eso. ¿Por qué? Porque usted quiere mantenerse conectado a la fuente. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y exclamó diciendo, sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y le agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Dudó porque dejó de ver al Señor. Dejó de estar conectado a la fuente que le estaba dando la fe y la confianza de que Él no se iba a hundir. Y una vez que se desconectó de la fuente, empezó a hundirse. Iglesia, no ponga sus ojos en los problemas. No ponga sus ojos en ninguna otra cosa que lo pueda desalentar. Ponga su mirada en Jesús. Él lo va a mantener a flote. Él lo va a mantener siempre hacia adelante. Él lo va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Aleluya. Hay quienes dicen, yo me voy de la iglesia porque aquí hay mucha gente hipócrita. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. A lo mejor sí tiene razón. Sí, hay gente hipócrita. Pero el problema es de que lo que tú mires y lo que tú detectes, y más si eso te afecta, el diablo dice, ahora ya tengo con qué desconectarlo de Dios. Y te va a poner constantemente a esa persona para que te desconectes de Dios. Pues
Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en aquellos buenos ejemplos que hay en la congregación, pon tu mirada en aquello que te anima. Dice Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, si tiene algo digno de alabanza, en esto piensa, en eso mantente conectado. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Fuimos diseñados con un gran potencial, iglesia. Yo quiero animarle antes de concluir el sermón que dentro de nosotros existe un tremendo potencial. Pero ¿sabe cómo va a brotar? Conectado a la fuente, conectado al Señor. Ese potencial necesita salir, pero va a estar surgiendo desde una conexión directa con el Señor. El Salmo 8 verso 4 me encanta porque pone al hombre en un nivel excelente. Dice la palabra, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Hay un potencial tremendo en usted y en mí, pero ¿sabe cómo va a brillar? ¿Sabe cómo va a poder dar fruto? Conectado, cerca de Dios. Y Dios quiere que tu vida cuente y que sea de bendición para otros, pero necesitamos estar conectados a la fuente. Cuando uno se conecta a la fuente, uno disfruta de todas las bendiciones de Dios. Disfrutas de tu familia, disfrutas de tus hijos, disfrutas hasta de un paisaje. De todo disfrutas porque estás conectado al Señor. Amén. Se va la amargura, se va el resentimiento, se va el odio. Hasta le vas a caer gordo a la gente por decir: ¿por qué este siempre anda con una sonrisa, siempre anda muy contento? Porque estoy conectado a la fuente, porque estoy conectado al Señor. Y desde el momento en que me conecté con Él, Él cambió las cosas. Él cambió mi lamento en alegría. Aleluya. La vida será más agradable, llena de paz. Vas a vivir confiado. Dice el salmista en el capítulo 4 verso 7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A roncar de lo lindo, iglesia. Estoy conectado con Dios. Dice mi esposa: oye, tú nomás tocas el colchón. Y no, hombre, no ronco, ¿verdad? Concluyo con esto, iglesia: que nada, diga conmigo, que nada, ninguna circunstancia nos desconecte de Dios. El consejo es claro de lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en Juan 15:4. Y quiero decirle que este consejo era importante porque para que ellos abundaran en fruto necesitaban entender esta enseñanza de estar conectados a Dios. Y van a venir luchas a la vida suya. Van a venir pruebas, dificultades, pero no permitas que nada de eso te desconecte. Permanece firme en el Señor. Nada que te desconecte, ni una persona, ni ninguna circunstancia, ni ninguna cosa, nada te desconecte de la fuente que es el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo encuentro el éxito más importante en una vida, en una persona que quiere vivir para el Señor, es resolver su vida. Vive para Dios, vive para Dios. Y si vives para Dios, no hay problema. Pablo lo dice en Filipenses 1:28: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo por eso tuvo gran éxito y tuvo mucho fruto en su vida como siervo de Dios, porque él estaba resuelto: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Y cuando una persona está determinada y resuelta, nada lo mueve. Nada lo deja de persistir, nada lo deja de ser terco y necio en las cosas de Dios, porque está resuelto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dele alabanza a Jesús en esta hora. Gloria a Dios. Noé se mantuvo firme en medio de la burla de los demás al construir el arca. Abraham obedeció dejando atrás a su tierra y parentela y fue fiel y no rehusó a su hijo Isaac. Job permaneció firme bajo la prueba más grande que un hombre puede tener. José soportó el rechazo y perdonó a sus hermanos después de todo lo que le pasó. Daniel fue al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego los metieron en el horno de fuego. Nada de estas cosas los hicieron desconectarse de la fuente que les daba la energía, la fuerza, la determinación y la gracia para seguir adelante. Por eso los tenemos en el capítulo 11 del libro de Hebreos como héroes de fe, porque nada de
de esto los desconectó de Dios. Iglesia, que nada te desconecte, que nada te haga alejarte de Dios. Es más, cuando vengan problemas es cuando más debes de acercarte a Dios, porque Él te va a dar la fuerza y la victoria para seguir adelante en el nombre del Señor. Que nada nos frene, nos detenga de seguir adelante firmes en el propósito de Dios. Concluyo con esto, iglesia. No importa qué tan fuerte usted sea o cuánto tiempo usted tenga en la iglesia o sirviendo al Señor, pero el día, y esto yo me lo tengo que recordar, el día que pierda usted o yo la comunión con Dios, comenzaremos a marchitarnos. Espiritualmente nos podemos marchitar y terminar como muchos hombres aún en la Biblia que no terminaron bien su carrera, como Saúl, como Sansón, como Judas y otros más, porque se descuidaron y olvidaron la importancia de estar cercas y conectados de Dios. El diablo siempre va a buscar cualquier cosa para buscar desconectarte de Dios, pero yo le digo en esta tarde: mantente conectado a Dios. Amén. Mantente conectado a Dios, porque la cruda realidad de este mundo lo está demandando. Imagínense, iglesia, si nosotros somos la sal y la luz del mundo, y Cristo mismo lo dijo: si la sal se disipare, o sea, si pierde su sabor, entonces ¿con qué va a darle sazón a este mundo? Y es lo que sucede cuando el cristiano no está comprometido y no está conectado y no está cerca de Dios. Ay, andamos sin sal. Y allá una persona con problemas y usted, pues yo ando igual. Vamos llorando juntos. No, usted y yo somos la sal y la luz del mundo. Levantémonos, tomemos una firme determinación, una firme decisión de acercarnos más a Dios y conectarnos a Él como la fuente. Póngase de pie dándole ofrenda de palmas al Señor. Conéctate más al Señor y mantente firme en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. No permita que ninguna cosa ni nadie te aleje de Dios. Al contrario, usa cualquier disciplina que Dios nos ha dado para mantenerte conectado al Señor. Termina diciendo Jesús a sus discípulos al final, en el versículo 7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Me encanta esta última frase: pidan lo que quieran. ¿Sabe por qué? Porque una persona conectada a Dios sabe pedir. Una persona que está cerca de Dios sabe pedir. A veces estás pidiendo algo que Dios dice: si te acercaras más a mí, ya no me pedirías eso. Pero como estás medio lejecitos, estás pidiendo cosas que al final, hasta si te las doy, te van a destruir. Pero si te acercas, vas a empezar a pedir sabiamente. Pidan lo que quieran y se les concederá. Se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Yo termino el sermón diciéndole: ¿se ha alejado usted de Dios? Hemos estado hablando ya por varios domingos sobre este tema. ¿Te has alejado de Dios? ¿Te has desconectado del Señor? ¿Ha dejado de brillar tu potencial porque no está esa conexión con Dios? ¿Has perdido la pasión por algunas cosas que usualmente te apasionaban tanto en el Señor? Tengamos cuidado, iglesia, porque a todos nos puede pasar. Nos podemos desconectar y ¿sabe qué va a suceder con la rama? Se va a marchitar y no va a producir fruto. Pero yo veo una iglesia abundante en fruto. Veo una iglesia que les cuelgan el fruto, está colgando ahí. Y Dios quiere eso de usted y de mí, para que Dios te bendiga en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu iglesia, donde sea que estés sirviendo, hagas una diferencia. Yo abro este altar en esta tarde con el único propósito de hacerte una invitación a conectarte más con Dios. Conéctate más al Señor, acércate más a Él y le aseguro que nos va a ir mucho mejor. ¿Aceptas esta invitación? Este altar está abierto. Vengamos unos momentos a la presencia del Señor y digámosle: Señor, yo anhelo y busco mantenerme conectado a ti.
Hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que obedecerla. Hay que mantenernos constantes congregándonos en la iglesia, pero sobre todas las cosas, una relación personal e íntima con Dios. Y en esta tarde Dios nos está invitando, al cerrar esta serie: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. En el nombre